Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Me has hecho recordar una frase cuando hablabas de caminar y que nos hacen daño las piedras del camino, ¿no? Porque el camino no es fácil, aunque tiene No. tramos que lo son. O sea, hay como una compensación del esfuerzo realizado con anterioridad. Y hace muchos años, cuando yo me preguntaba el porqué de muchos porqués, como digo yo creo que venimos a la Tierra más que a buscar respuestas, a preguntar, a preguntarnos. Y preguntando encontramos respuestas. Entonces yo preguntando cosas de este tipo, porque parecía que era diferente a mis familiares, a mis amigos de aquellos tiempos. Hablo de unos 19 años más o menos, Álvaro, y me vino una frase muy clara, como una voz que me hablaba en mi interior. Cuando los demás te llamen loco, da gracias a Dios porque es señal de que has entrado en el camino. Hasta ahí tenemos que llegar. Hombre, vigilándose uno mismo, cuidado, porque también a veces, uno de los grandes pecados de la consciencia a veces es la soberbia. O sea, pensar que porque hacemos meditación o estamos más solos que otras personas y podemos soportarlo, te lleva enseguida al pecado de la soberbia. Pecado gravísimo, ¿eh? Pensar que, claro, estás por encima de... No estamos por encima de nadie, ¿eh? O sea, estamos en el rebaño, porque cuando acabemos esto saldremos a la calle y nos pondremos en la cola de no sé qué y nos compraremos unos calcetines y querremos ver no sé cuántos y tenemos una mirada lujuriosa para aquí y una mirada codiciosa para allá. Somos humanos, ¿no? Entonces, no estamos locos, ¿cómo te diría yo? No estamos, ¿cómo decirlo? O sea, nuestra locura tiene que ser una locura discreta. O sea, no podemos hacer de la locura o de la diferencia, de la disidencia, no podemos hacer una bandera. Hay que ser muy humilde. Yo me refiero, Álvaro, en el sentido de que la gente te dice, pero es que no entiendo lo que me habla, pero ¿por qué te interesan esos temas? No, a la gente no hay que decirle nada, a la gente no se puede hablar. Yo, por ejemplo, pero me refiero, cuando te reúnes con amigos o familiares, a mí yo ansiaba transmitirle mis inquietudes, hablar del Grial, hablar de los templarios, hablar de un error. No podía. No, grave error. Mira, yo soy vegetariano hace 30 años. Yo no hablo de vegetarianismo con nadie, salvo que me pregunten, como bien has dicho. Salvo que me pregunten, o del Grial, o las cosas que puedo saber. Yo nunca hablo de nada si no hay una pregunta por delante. O sea, si la pregunta viene con cierto nivel, o sea, no una pregunta, ¿cómo te diría yo? Pues así, pedestre, tragicómica, ¿no? Pues entonces eres compasivo y eludes la respuesta. Pero si ves que hay una pregunta con un fondo de interés y un fondo de, ¿cómo diríamos?, de empatía con lo que tú sientes y conoces, entonces hablas. Pero jamás sin pregunta previa. Jamás, de nada. De estos temas, jamás. Porque sabes que la respuesta va a ser la que tú has dicho. Te toman por un extravagante, un loco, y es perjudicial. No darle margaritas a los cerdos, ya sabes. Claro, no, es que es perjudicial no solamente para ti, sino también para la persona que te ha preguntado. Es malo para él, porque él se degrada. Como te dice, es un loco, un no sé qué tal. El pobre, pues está degradándose, está durmiéndose más. No le ayudas. Entonces hay que ser compasivo aquí entre nosotros y no responder a veces, averígualo tú, busca tú el camino. No, es que además hay una cosa, Álvaro, intentar convencer a la gente de que existe un alma inmortal, de que existe una vida después de esta vida, de que existe vida en otros planetas, de que hemos sido visitados por extraterrestres, etcétera, es que es ridículo, es que te vas a complicar la vida. Entonces hay maestros que decían... Tú solo contesta cuando alguien te pregunte, pero siempre al nivel de la persona, del conocimiento y de la cultura. Pero de vez en cuando, dicen algunos maestros, deja una perlita en el aire, la sueltas así como que tal, y a ver si alguien la capta. Y si no, sigue tu bendito camino. O sea, nos queda mucho todavía para despertar a la humanidad a nivel global. Mira, Sócrates, que era gallego, como que todos sabemos, era gallego Sócrates, que sabes que él la filosofía la hacía avanzar por medio de preguntas. Correcto. Y muchas veces a una pregunta respondía con otra pregunta. Muy interesante, ¿eh? Te preguntan, y si estás suficientemente lúcido en ese momento, respondes con otra pregunta, que es una buena partida de ajedrez, porque el que pregunta a veces ya tiene preparado el estilete, el sarcasmo, lo que sea, ¿no? Pero tú, si respondes con una pregunta,
a la altura de ti mismo, pues posiblemente le desbaratas el juego y vuelves el espejo mágico contra él. De manera que él tenga que responder a esa pregunta. Además, exacto, le haces que él busque su propia respuesta, claro, su propia pregunta. Eso así es. Para mí es de sabios, eso es lo importante. Claro. Es lo que yo a veces en la consulta, dentro de lo que es el coach, cuando la gente me pregunta, por ejemplo, dice, por ejemplo, que no son pocos, es que no soy feliz, Santiago. Y yo le digo, ¿y qué hace usted para serlo? O me gustaría ser feliz, ¿qué hace usted para serlo? Es decir, hacer pensar, porque es de lo que se trata, y en este programa siempre lo hemos buscado, Álvaro, hacer pensar a la persona, hacerle despertar por sí mismo, yo creo que es la mejor manera de enseñar. Los gallegos somos muy sabios en eso, cuando te preguntan, ¿qué tal estás? ¿Y tú cómo estás? Es decir, contesta siempre con otra pregunta. Tenemos que morir para volver a renacer, es decir, tal vez esa llamada segunda muerte, de despertar este sueño de soy un cuerpo, como, duermo, me divierto, me caso, tengo hijos, un día me entierran, 3 días después se olvidan de mí. Hay que morir tal vez a esa falsa realidad, porque es pasajera, transitoria, el maya, ¿no? Lo ilusorio de Oriente, para volver a poder recuperar lo que realmente sí somos. Pero aquí hay un problema, Álvaro, que desde niños, quienes manejan todo esto, nos programan para no pensar, para no buscar, para que no despertemos recordando desde niños de dónde venimos, quiénes somos y a qué venimos. Y por lo tanto aquí hay un tema que suele salir mucho, que es la educación. Tal vez empezaríamos a despertar, lo veo difícil hoy en día, cuando dentro de los colegios nos empiecen a hablar de moral, de ética, de espiritualidad, de alma, pido mucho, ya lo sé, ¿no? De todo esto que estamos hablando, de conciencia, si hasta hace poquito han querido quitar la filosofía de los medios académicos, podría ser un buen comienzo el empezar a despertar, pero desde la infancia con ciertos conocimientos, o que nos cuenten cuentos. Que nos cuenten cuentos, ¿no? Porque también la educación va peor, va ostensiblemente a peor. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba, en aquellos años, ¿no? Yo era bastante bueno en griego, no tanto en latín, pero comparado con mis profesores, era un neandertal. O sea, y la generación anterior que leían en latín y griego. Yo me acuerdo gente que ahora tendrá, pues estarán ya fallecidos, pero si vivieran de 90 años o 80 años, gente que estudiaba carreras universitarias, el latín y el griego los leían tal cual, o sea, sin traducción. Esto hoy en día es absolutamente inverosímil. No digamos ya lenguas orientales, de eso no hablamos, el sánscrito, egipcio, o sea, el jeroglífico, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hoy en día, ¿quién habla? Creo que es Fulcanelli quien habla de esto, o no, Powers y Berger hablan de la escritura jeroglífica como cuando ya los griegos, en la época de Platón y compañía, llegan a los templos egipcios, ya no saben leer los sacerdotes la escritura jeroglífica, ya ha pasado a otra escritura, la demótica, y la jeroglífica se les ha quedado como una lengua sagrada, como una lengua superior, pero que han perdido la traducción. Y nos está pasando con la educación actual. Efectivamente, tú leer a los clásicos hoy en día es, vamos, ¿cómo diríamos? Casi una utopía, por no decir un sarcasmo. O sea, en ningún plan de estudios cabe que se le haga leer a un niño a Sócrates en griego o a Platón en griego, que es donde están las fuentes, descifrar el lenguaje antiguo, hasta con su grafía. Pero por no ser muy pesado, volvemos a los cuentos. Decías lo de dormir y despertar y cosas así, ¿no? Hay otro personaje de cuento muy importante, que no hemos mencionado, que sí tiene nombre, que es Alicia. Alicia, en el País de las Maravillas, que es otra bella durmiente. El cuento empieza con un sueño y acaba con muchos sueños. Alicia, dentro del sueño que está viviendo, experimenta sueños de muerte y renacimiento. De muerte y renacimiento. Experimenta sueños en los que crece y decrece de tamaño, como Gulliver. Va a la isla de los gigantes, a la isla de los liliputienses, ¿no? A Alicia le pasa lo mismo. Cambia de dimensión, cambia de medida. Esto, claro, un niño, cuando lo lee, pues no es consciente de esto. Pero yo cuando lo leí tampoco lo era, pero luego vas descubriendo, si ese cuento sigue dando vueltas en tu mente, que hay claves y que el camino del conocimiento, efectivamente, como muy bien has dicho, es renacimiento, morir, renacer constantemente, cambiar de medida. Cambiar de medida. Alicia se hace gigante, no puede entrar por una puerta pequeñita, luego se hace pequeñita, etcétera, etcétera, etcétera. Eso somos. Esa es nuestra vida, cambios constantes de medida y de dimensión, porque estamos arriba y abajo constantemente, ¿no? Y más abajo también, en los ínferos, los infiernos, también estamos ahí, en la parte inferior, la del espejo negro, ¿no? Pero ¿qué nos dice el cuento de Alicia? Esa otra bella durmiente, que el camino es, ¿cómo diríamos?
nacer y renacer constantemente y que posiblemente en ese desarrollo está ya el alfa y el omega de la personalidad, nacer y morir y volver a renacer. O sea, ese camino constante es lo que yo llamaría el curso de la consciencia, el curso de la consciencia, saber que estos son ciclos, como hemos dicho antes, un camino, una espiral que da muchas vueltas, adelante, atrás, pero que en una de estas pasas de pantalla, pasas de dimensión, como Alicia, como Gulliver, que va de isla en isla. Por eso a mí me gusta decir a veces Galicia, el país de las maravillas. Claro, mira qué bien. Qué bueno, qué bueno. Porque los lugares sagrados, Álvaro, o sea, no es lo mismo meditar en una autopista, bueno, una autopista no, pero cerca de ella, con el ruido de los coches, en la calle principal de tu ciudad, que a lo mejor en un lugar sagrado, cuanto más retirado mejor, ermita, capilla, ya no digamos catedral, la energía que hay, y allí es más fácil de elevar, despertar, conectar con la consciencia, porque han sido creados para eso, sobre energías telúricas, conexión con energías cósmicas, están incluso la simbología, el espacio, la orientación, el sol entra por el altar, termina por donde entra la gente, por el oeste de la iglesia, o sea, los lugares sagrados, ya para ir terminando, que no te quiero robar más tiempo, que sé que siempre estás escribiendo, también nos ayudaría, Álvaro, a despertar conciencia, estar unos minutos al menos, ¿no?, en un lugar sagrado, que sepamos que es un lugar energético, no lo sepa o no la gente, pero es un lugar sagrado, digamos, iglesias de los templarios, ya no te digo, ¿no?, pero incluso una iglesia de ahora moderna, que es el único lugar silencioso a lo mejor de la ciudad, aunque las velas sean de plástico y ya no te puedes concentrar en una vela, pero buscar un lugar donde pueda haber silencio y, si es posible, un lugar donde ya sabemos que allí te favorece, te potencia el despertar de conciencia, también es un buen mecanismo para acelerar ese despertar. Hombre, es que esa era la función de los lugares sagrados, no era otra. Es que no era otra, o sea, solamente era esa la función. O sea, luego le podemos sacar todas las interpretaciones gastroturísticas que queramos, que vas a Santiago a comer marisco, ¿no?, para entendernos, ¿no? Habrá gente que piensa que efectivamente es una decoración para una mariscada, Santiago de Compostela, que es el mensaje actual también aquí, ¿no? Todo es gastronómico, o sea, la única sacralidad que se respeta hoy en día es la del plato lleno, ¿no?, y las delicias del paladar, las de la mente no, las del espíritu no, solo el paladar. Solamente eso, ¿no? Es una involución hacia lo más básico del ser humano, ¿no?, como es la comida. Nada más que eso, ¿no?, en los placeres más elementales, más primarios, ¿no? Pero efectivamente los lugares sagrados han cumplido una función previa al cristianismo, desde la época precelta incluso, ¿no?, lo que hemos comentado del camino de las estrellas, en fin, todo el megalitismo que tenemos tanto en Galicia como en el País Vasco, que es absolutamente, vamos, ilustrativo de que efectivamente clavaban en las líneas ley, de las que también hablamos una vez, clavaban ahí auténticos alfileres de conexión, que son antenas macro-micro, para centrarse y recibir energías, ser puente de energías entre lo superior y lo inferior. Y no en vano las iglesias, ya en la era cristiana, replican la planta de una cruz, y una cruz es una forma humana. O sea, es la cruz a qué remite, la cruz de Cristo, pero claro, en la cruz hay un ser humano. No solamente el cruce de maderas, hay un ser humano. ¿Quién? El que se acerca allí. El que se acerca allí. Tienen en la base planta humana y en la superficie planta de nave. Son barcos invertidos, las iglesias, sobre todo también las románicas, pero aún más las góticas. Y encima son naves que en su tiempo estaban pintadas con cielos y estrellas. O sea, más claro agua, ¿no? Están diciendo, estás en la raíz humana, tienes arriba la nave para ir hacia las estrellas. Era un mensaje absolutamente claro y, como diríamos, transparente y proyectivo para el ser humano. Hoy en día lo hemos perdido, porque yo me gusta mucho viajar, me he recorrido pues media Europa, me gustan mucho las catedrales, en Francia, por ejemplo, que es el país de las catedrales, también España, pero más Francia, ¿no? Y ves en Chartres, ves ahí el laberinto, además de todo lo que te digo, el laberinto al pie de la catedral. O sea, si es que más claro no puede ser, pero ves que la inmensa mayoría de los que afluyen para dolor de uno mismo solo se limitan a hacer unas fotos, a hacer 4 tonterías. O sea, no están utilizando esa máquina de consciencia que es la catedral. No la están utilizando, hablan, se pasan yo que sé qué, o sea, efectivamente encienden velitas de automáticas. Es terrorífico, ¿no? Pero bueno, tienes que encontrar tu camino, tienes que vivir en tu cuento y hacer tu camino sin molestar, procurando que no te molesten y utilizando la máquina de conciencia, que es una catedral, pero también un dolmen, un menhir, un bosque, estar frente al mar, coger la respiración del mar, el latido del mar, sístole y diástole del oleaje. Eso también es absolutamente revelador y despertador, sí. Es que, Álvaro, no es ir a un lugar sagrado, es estar en un lugar sagrado. Entonces, en Compostela yo siempre intuí
que lo de entrar y dar, bueno, y en muchos lugares sagrados, lo de los croques, ¿no? Lo de Claro. es como pedir permiso a las entidades espirituales que rigen esos lugares. Vengo con humildad por si puedes darme un poco de luz, por decirlo así. Yo recuerdo cuando hacía, hasta no hace mucho, las excursiones mágicas por mi tierra, por Galicia, pero muchas personas solían decir, sí, muy interesante, pero ¿dónde vamos a comer? Ah, claro. ¿Qué va a haber de menú? Bueno, Hombre, Álvaro, vamos. Sí, sí, sí. ¿Qué tú te voy a mensaje... decir de mi tierra? ¿Qué te voy a decir de mi Exacto, tierra? la gastronomía vasca, que yo Bueno, estuve, bueno, bueno, que bueno. estuve muchísimo, voy a volver dentro de Ah, poco a hacer algunos cursos por ahí, por Zumárraga, por Urrechu, que están pegados uno al otro, como sabéis, hombre, y por San sí. Sebastián. A ver si voy muy pronto, porque tengo allí alumnos que hemos preparado, bueno, tenemos en todas las Ah, provincias de España, aquí pero ahí tienes me encanta. En Zumárraga tienes la ermita de la Sí, Antigua, que es una señor, de me las la han más. enseñado, es preciosa, Ya increíble. verás qué lugar, ya verás qué lugar. Si no, y las leyendas de los gigantes y todas esas cosas. Mira, y muy cerca, al lado de la ermita, te voy a dar una clave para que la disfruten tus oyentes, o vídeo, lo que quieras. Hay un curandero, se llama Fermín Goenaga, que hace emplastos y ungüentos al lado de la ermita, muy especial, al lado de la ermita. Si quieres hacer un programa de hierbas medicinales y hierbas mágicas, cuando vayas a Zumárraga, ya te pondré en contacto con Fermín. Perfecto. Muy No, especial, y ¿eh? si no me pones en contacto antes y también lo entrevistamos a ti y a él. Álvaro, Vale. tu mensaje final, tu idea de haber, muy resumidamente, para poder despertar a aquellas personas que nos estén escuchando y viendo, ¿qué consejo le darías, sencillo de momento, para no asustarlos, que no tengan miedo a despertar? Porque es cierto, yo recuerdo muchos de los retiros que hago, sobre todo en monasterios, ¿no? Que suelen ser de 2 días, a veces de 3. No es la primera vez, Álvaro, que tú ya lo comentaste en esta entrevista, que al cabo de un par de horas, 3 horas, me viene un alumno y me dice, Santiago, yo es que me quiero ir, no me encuentro bien. Es decir, están empezando a conocerse a sí mismos y se asustan de lo que están descubriendo en su interior, pero bueno, yo les ayudo, les intento motivar, siguen trabajando y al terminar el retiro, Santiago, ha sido una de las experiencias más maravillosas de mi vida. Pero al principio, entrar en la gruta, está el monstruo de 7 cabezas, el miedo, la angustia, etcétera, que me voy a encontrar, pero eso nos va a pasar a todos. Tu último mensaje, tu último Es que comentario es sobre así, este tema. claro, claro, porque la conciencia es, de entrada, descubrir la conciencia es conocerse a uno mismo, lo primero de todo, y es entrar hacia adentro, y dentro vas a encontrar, todos encontraremos lucha y conflicto, todo. Como tú bien has dicho, el dragón de las 7 cabezas está ahí dentro de la cueva, que es nuestro interior, nuestro corazón. Entonces, enfrentar al monstruo, vencer al monstruo, batalla interior, ¿eh? No es que desde fuera, desde arriba te estén comiendo la cabeza, no, 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 es una batalla interior. Entonces, entrar dentro de uno mismo, resolver lucha y conflicto, y descansar, ¿cómo diríamos? La parte del ego, etcétera, dejarla también aparte, ir descubriendo ese caudal de riqueza que es la consciencia y que nos va a llevar muy, muy lejos. Pero eso es un camino, como hemos dicho, en espiral, con avances y retrocesos, pero también una vez que se empieza ya es irreversible. Una vez que ya eres consciente de que existe la consciencia y que es trabajo tuyo acrecentarla, eso no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, el consejo, seguir adelante, nada más. Como decía el filósofo griego, conócete a ti mismo y conocerás el cosmos. Exacto. Comentarle a nuestros amigos seguidores que, por ejemplo, en uno de los lugares más increíbles, iniciáticamente hablando, del llamado Camino de Santiago de las Estrellas, de Dios del Arco Iris, como le queramos llamar, que es en Noya, en la iglesia de Santa María Nova, del que hablaremos en su día, si te parece, de las claves y códigos que hay ahí, en el camino, digamos, de Compostela a Finisterre, y al entrar en la iglesia de Santa María Nova, hay, que casi no se ve, a veces tapado por las hierbas o los matorrales, a la derecha, antes de entrar en la iglesia, fuera, donde está la muralla del cementerio, hay un escudo donde se ve un dragón y un guerrero con una espada para cortarle la cabeza. Es como que te está diciendo, a mi entender, amigo, para entrar en la búsqueda del conocimiento primero tienes que vencer al dragón, a tu ego. Tú lo has nombrado bien. Un placer como siempre, Álvaro. Ya no solo Igualmente, la de Santiago. escucharte, como decía, sino también de verte, amigo. Igualmente, ha sido un Seguimos en placer. contacto, Álvaro. Seguimos en contacto. Hasta pronto. Hola, soy el profesor Santiago Pacín, fundador y director del Centro CEISI en Vigo desde 1984 y deseo invitarte a entrar en mi página web donde conocer mis productos de audios, libros o talleres en mi tienda online o los cursos de formación profesional, presenciales, a distancia o metodología online
o mis clases magistrales online de yoga, relajación, desarrollo personal, meditación y mindfulness, también mi consulta presencial, telefónica o también online desde cualquier país en el que residas, o mis conocidas audioterapias que grabo personalmente para ti, adaptadas a los cambios o metas que desees alcanzar en tu vida, y que al igual que las clases online, las recibes en tu email o móvil, y si eres de cerca de Vigo, puedes informarte de mis clases de yoga, relajación, yoga nidra, entre otras metodologías. Igualmente, si estás interesado por tu salud, por tu armonía, por tu despertar de conciencia y por la búsqueda del conocimiento y la verdad de la vida, te invito a suscribirte en mi canal de YouTube, donde todas las semanas podrás ver vídeos nuevos de conferencias, cursos, entrevistas, etc. Sin dudar en llamarme para cualquier duda que tengas, te atiendo personalmente con sumo gusto. Om Shanti, paz, salud, armonía para tu vida. Si te interesas por los temas ocultos, misteriosos y mágicos, o por la salud del cuerpo o del alma, si te atraen los enigmas del hombre, su mundo y su mente, escúchanos. Encuentros en la medianoche tiene como meta guiarte de la oscuridad a la luz, de la ignorancia a la sabiduría, aportando claves para el despertar y el crecimiento integral del ser humano. Un programa creado y dirigido por el profesor Santiago Pazin.